Amigos de Rorem, ¿cómo están? Pues, ¿qué pasaría si uno de los monstruos clásicos del terror tuviera su novia y salieran un montón de historias, un montón de aventuras dentro de, pues, esta nueva historia de terror? Pues eso es lo que vas a ver en La novia, la nueva película de 2026, sí, es de 2026 de Maggie Gyllenhaal, que la verdad es que es una cosa fascinante. No te pierdas este tu video de horror donde te vas a poder enterar de la historia y todo lo que vas a poder ver en esta superproducción. ¿Qué tal amigos de Rorem? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a este su espacio del terror. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona y me da muchísimo gusto una vez más recibirlos aquí en Rorem Luces Cámara Terror. Fíjense que la verdad es que desde 2025 creo que llevamos viendo una serie de propuestas que yo la verdad es que me siento bien emocionado porque siento que estos años han sido de renovación, regeneración, de terror, y la neta es que hemos visto cosas muy chidas y muy fascinantes. Y esto pues justamente no deja fuera la nueva propuesta de Maggie Gyllenhaal, que va a ser La novia. La verdad les debo confesar que desde que vi el tráiler yo dije, mira, pues se ve padre, tiene a Jessie Buckley, tiene a Christian Bale, tiene a su hermano Jake Gyllenhaal, y dije, bueno, pues parece ser que tiene un muy buen reparto. Julian Hough, Peter Skarsgård, Penelope Cruz, Annette Bening, John Magaro. En realidad, o sea, desde el trailer yo dije, pues, órale, se ve que la verdad la película está como bastante chida, la estética se veía muy bien, el soundtrack se veía muy bien, y dije, sí, por supuesto, sí la quiero ver. Qué cosa más chida, qué cosa más maravillosa. Amigos, yo creo que de 2026, en lo que vamos de este año, la neta es que ha sido la mejor película que he visto. La primera y la más importante es que tiene un guión que, si bien está como muy ligado hacia la idea de la historia del monstruo, en realidad crea como su propia versión, ¿saben? Crea como su propia alternativa, incluso incluyendo pues la propia locura de Mary Shelley, que se me hace uno de los aspectos como más sublimes, pero que también puede generar en cierta medida un poco de conflicto, ¿saben? Un poco de confusión, porque de repente como se entremezcla y como a veces no queda tan claro quién es quien está hablando. Entiendo que de hecho la dinámica narrativa puede llegar a ser un poco compleja, pero fuera de eso, la realidad es que Jessie Buckley en el papel de la novia es que hace un papel absolutamente impresionante. Va como teniendo a toda una evolución que es muy bonita, que es muy intensa, que es muy poderosa y sobre todo que es muy femenina. Miren que la verdad es que sí hemos estado como cuidando un poco. Al final también como tener cuidado de cómo abordamos los elementos, pues más que nada de historias femeninas, trabajadas desde lo femenino, hechas por mujeres, porque claramente sí me queda la idea y sí me queda la sensación de que hay un universo completamente diferente, ¿no? Que en el fondo mucho se ha dicho que los hombres ya hemos dominado demasiado la escena artística, ya hemos dominado demasiado la escena histórica, y que es momento de que las mujeres, más allá de esta forma de empoderamiento a través de la palabra o simplemente verbal, lo hagan a través de la acción, ¿no? Lo hagan a través de la creación, lo hagan a través de diferentes elementos. Y creo que definitivamente Maggie Gyllenhaal nos trae una perspectiva muy intensa, muy poderosa, muy dinámica, pero también sumamente rica a nivel visual. Entonces, la novia tiene una fotografía excepcional, tiene una sonorización excepcional, tiene una dirección excepcional, tiene un reparto excepcional, y donde fíjense que creo que uno de los aspectos que me resulta más sobresaliente es que, si bien le da un peso importante a la criatura, que en este caso va a ser Frankenstein, protagonizado por Christian Bale, que bueno, vale la pena decir que Christian Bale no solamente es hermoso, no solamente es un hombre guapísimo, es un gran actor, pero que al final de la dinámica de cómo se está planteando la película,
no opaca realmente al personaje de la novia, pero tampoco es que la novia lo opaque a él, sino más bien que cada uno tiene como peso dentro de la historia en su justa medida y que hay varias escenas donde ambos comparten, ambos tienen como este desarrollo, pero que cada uno se entiende como en su dimensión, ¿saben? Que cada uno se entiende como en su propia idea y su propia propuesta sin dejarse de comunicar, ¿no? Sin dejar de estar presentes y sin dejar al final de lado como esta historia que ya conocemos de la criatura que al final no tiene un mal corazón, pero está hecha de forma monstruosa, entonces que no tiene posibilidad de dejar de ser lo que es, porque el monstruo siempre va a ser un monstruo, pero que de manera paralela, pues él mismo ha decidido que está cansado de vivir en soledad, que ya no soporta más el peso de la existencia, porque aparte recuérdenlo, una de las grandes tragedias de Frankenstein es que el monstruo en sí mismo no puede morir. Entonces que él va y va buscando la ayuda de la doctora, que ahorita les voy a decir cómo se llama, de la doctora Cornelia Efronius, para que le ayude justamente a poder tener una chica, ¿no? A poder tener una pareja, a poder tener una compañera, donde, ojo, ella nunca se vuelve su esposa, ella no es la novia de Frankenstein, es la novia, ¿no? O sea, suena raro, uno pensaría que más bien el personaje tendría que cobrar sentido solo por su nombre, ¿no? O solo por su criterio de identificación en esta idea como de separarse de la propia mitología que la está creando. Pero no, de hecho hay incluso una parte muy bonita donde ella dice soy la novia, ¿no? Pero no es la novia de alguien, es la novia, o sea, más bien esa es como su identidad monstruosa, más bien esa es como su identidad de esta nueva criatura, de este nuevo ser, porque ojo, también una de las cosas que se vuelve más importante y que me parece más sobresaliente es que ya no puede ser la misma que antes, ¿no? Que ya no puede regresar a ser la misma persona que fue antes de convertirse en este nuevo ser. Sí quiero que le den un vistazo y le den un chance a esta película, que la verdad es que para mi sorpresa, pues realmente me parece que está mal calificada. En IMDb tiene 5.9, en Film Affinity tiene 5.5, en Sensacine tiene 3 de 5, lo cual me parece una muy baja calificación, lo cual me parece una muy mala calificación para una película tan propositiva, tan llena de fuerza, de peso, de intensidad. Y que aparte, amigos, una de las cosas que creo que más me sorprendió de la novia es que de hecho tiene un discurso político, tiene un discurso feminista que es muy claro, ¿no? Y que de hecho tiene mucho sentido en el entorno actual, donde al final, si bien la película está localizada, pues yo pensaría que más o menos a inicios de siglo, de siglo pasado, porque pues, obviamente también este es el inicio del siglo, donde más que nos habla un poco de la protesta, de la lucha, de la liberación, ¿no? De cierta manera que las mujeres adoptan este rollo como muy transgresor y en cierto punto hasta violento, pero también como haciendo una réplica, ¿no? Hacia lo que está sucediendo con la novia, que fíjense, hay una parte como bien interesante porque la novia en sí misma, también al inicio de cuando se convierte en la novia, no tiene demasiada claridad de quién es, ¿no? No sabe de dónde viene, no sabe bien a dónde va, no sabe bien cuál es como su origen, pero sí sabe dónde está, sí sabe su presente, sí sabe lo que siente en el momento, sí sabe lo que, pues sí, al final, cómo la situación en la que se está viendo involucrada y más bien desde ese sentido la afronta. Yo creo que la película podría caer en una dinámica demasiado melancólica, ¿saben? Como demasiado, sí, como en esta parte de, pobrecita, ¿no? La niña ya, ya no va a tener nunca jamás su vida de antes. Pero no, me parece que más bien la película tiene sensaciones muy libertarias, tiene sensaciones incluso muy libertinas, pero que más bien hay una exploración como muy profunda de cuáles son como nuestras pulsiones más anteriores y que por otro lado, en realidad las sensaciones que va generando Frankenstein
sí van más ligadas hacia lo social, ¿no? Sí van más ligadas hacia la idea de la lástima, sí van más ligadas hacia la idea de que tú digas, ay, pues pobrecito, ¿no? Pobrecito cuate, que está solito, no tiene nadie en esta vida, está tratando ahí como de, pues sí, al final, de cierta manera, generar un proceso de conquista, pero que también poco a poco él se va a ir dando cuenta que esto no es necesario, que realmente ellos dos sí se han configurado y construido como dos entidades que no encajan en el mundo. Ahora, hay otra cosa como muy interesante en La novia, que es que al final, a pesar de que ambos son entidades monstruosas, evidentemente el personaje de Frankenstein sí está representado de una forma más grotesca, ¿no? Algo que se le criticaba mucho al Frankenstein de Guillermo del Toro, es que había hecho un Frankenstein guapo, y bueno, digo, pues al final, cuando tienes a Jacob Elordi, y cuando haces como este trabajo de maquillaje, pues no hay forma de que hagas un Frankenstein feo, ¿no? O sea, es un personaje que está bien creado, es un personaje que está bien trabajado y hay que reconocerle a Guillermo del Toro que nos da una versión dulce, nos da una versión como mucho más romantizada, nos da una versión como mucho más, pues sí, como más de cuento, ¿saben? Sobre la historia de Mary Shelley. Pero creo que desde un inicio, cuando vemos en La novia el papel de esta queja y el papel de cierta manera de esta exploración interior del más allá de la propia Mary Shelley, donde ella claramente está reclamando su papel en sociedad, el cómo pudo, pues de cierta manera, no decir todo lo que quería decir, simplemente por el hecho de vivir en una cierta época, simplemente por el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de vivir a la sombra de su esposo. Esto ya nos lleva como hacia otro tipo de procesamiento que claramente nos queda, claramente nos dejen claro que la novia no va a ser una versión dulzona, no va a ser una versión romántica, cliché, ¿no? Donde vamos a decir, ay, pero qué bonita el romance de los monstruitos, sino que más bien vamos a ver una cosa ahí medio rarona, donde más bien vamos a ver ahí como un choque de fuerzas, como un cruce de intensidades que amalgama muy bien, ¿no? Entonces, realmente lo que va a suceder con el caso del monstruo es que, por un lado, Christian Bale nos da un monstruo muy maduro, nos da un monstruo pues específicamente intelectual. De hecho, creo que me lleva a pensar un poco más en la versión, pues netamente lo que tiene que ver con la propuesta de Sherry, ¿no? De un monstruo que en realidad sí se preocupa por conocer, sí se preocupa por aprender, se preocupa de cierta manera por tratarse de integrar en sociedad a través de su lenguaje, a través de sus hábitos, a través de sus acciones, pero que poco a poco se va desencantando y se va dando cuenta que no tiene manera de encajar, ¿no? Que no tiene forma de ser parte de este mundo, pues porque es un monstruo, porque es una criatura que se ve fea, que huele feo, que está feo y que tiene muchos elementos que más bien apelan hacia las ideas negativas o las ideas nocivas que tenemos en nuestra sociedad. Pero entonces justamente cuando él, dejando de lado esto, empieza a tener esta serie de pláticas con la doctora Efronius, que de hecho se me parece muy maravilloso cuando se encuentran, ¿no? Porque él va preguntando por el doctor Efronius, pero en poco se da cuenta de que el doctor Efronius no es un doctor, sino más bien es una doctora, y que realmente ella le dice que pues es más sencillo firmar con la C a poner todo su nombre. Nos damos cuenta que de hecho hay un espectro que tiene que ver con la sensualidad, pero que también tiene que ver con la sexualidad, pero que también tiene que ver con el erotismo, pero que incluso tiene que ver con esta idea de la propia codificación del día a día, que evidentemente para la criatura, para el monstruo, también son muy importantes, ¿no? Y que de repente rebasa la propia perspectiva de la posibilidad de la ciencia, porque en el fondo la propia idea de la necesidad de tener una pareja, la necesidad de sentirse amado, la necesidad de sentirse parte de algo más allá de uno mismo, es propia, ¿no? Como de cualquier criatura. O sea, no solo correspondería a una idea de una lógica de cierto tipo de persona, de cierto tipo de sociedad, de cierto tipo de raza, cierto tipo de clase, sino que más bien correspondería a prácticamente cualquier ser vivo que está en nuestro entorno, y esa idea se me hizo como muy interesante y como bastante motivante, ¿no? Como bastante poderosa. Bueno, ligado con esto, entonces decíamos que realmente lo que hace Jessie Buckley con la novia es un trabajo bien chido, es un trabajo bien lindo. En realidad como que todo el trasfondo que poco a poco vamos entresacando de la novia es que es una chica que sí claramente ha tenido el mismo proceso que pues lo que va a ser la criatura, ¿no? Lo que va a ser el monstruo. Pero recuerden que en la historia Frankenstein está armado de cachitos, ¿no? Está armado de partes, pero que en el fondo son partes de condenados a muerte, ¿no? Es parte de, pues sí, de cuerpos que ya prácticamente
prácticamente nadie quiere, y entonces tiene el bracito de un ahorcado, la manita de a lo mejor un ratero, tiene a lo mejor la piernita de un leproso, en fin, ¿no? Va teniendo como cachitos de toda esta serie, pues de cierta manera de desechos sociales. En el caso de ella también corresponde con una idea de desecho, pero es una idea muy fascinante, porque poco a poco nos vamos enterando que ella más bien es un desecho, porque es de cierta manera una especie, ahora se me fue la palabra exacta, es como una especie de personaje que vive como a la orilla, ¿no? Que vive como en cierta medida al límite, pero porque ella ha decidido tomar la misión de volverse un informante, ¿no? Entonces es una chica joven, venida, pues nos da a entender un poco de posiblemente la región balcánica, y donde más bien ella se ha involucrado con la mafia para poderles obtener información, pero porque ellos van persiguiendo más bien a estos, pues sí, de cierta manera asesinos de mujeres, ¿no? Entonces hay una visión como muy noble, hay una visión como muy interesante del origen de ella, pero que justamente cuando hace esta transformación, en cierta medida ella empieza a vivir la vida, ¿no? Vive como de manera muy intensa, vive de manera como muy visceral, muy pasional. Ella en el fondo entiende un poco como el origen, desde dónde está viniendo, aunque no tiene claro cuál es realmente como su pasado, pero en cierta medida acepta, adopta y desligada como de este contexto, en realidad ella nunca juzga a la criatura, ¿no? O sea, ella ni siquiera se pregunta por qué este hombre tan feo es más bien su pareja o va a ser de cierta medida su novio. Ella más bien asume que hay como una posición de vida y sobre eso trata de sacar el mayor provecho de ello. Sin necesariamente volverse sumisa, sin necesariamente volverse tonta, ¿no? Sin necesariamente volverse tampoco víctima de la sociedad, porque en realidad ella también ejecuta como hay algunos elementos que pues sí, serían bastante cuestionables, ¿no? Serían como moralmente no tan bien vistos, pero que saben en cierta medida también muchas cosas de las que le pasan, o más bien de las muchas de las cosas a las que ella reacciona van a ser porque son elementos que le pasan, ¿no? Que la sociedad misma la orilla o la lleva hacia ese punto en particular. Fíjese que otro de los personajes que me parece que está trabajado de manera muy maravillosa es la parte de la investigadora de Alma, que está pues interpretada por Penélope Cruz. Y entonces ya tiene un montón de tiempo que no veíamos a Penélope en la pantalla grande. La verdad es que pues los años la han sentado muy bien. Es una mujer muy hermosa, excesivamente guapa, con un nivel histriónico que claramente ha demostrado en muchas otras ocasiones. No por nada se convirtió en una de las actrices predilectas de Pedro Almodóvar. Y que en este caso más bien, de cierta manera la conexión que se está dando entre Alma y la novia es una conexión muy interesante porque por un lado una es la disidente de la ley, por otro lado evidentemente Alma más bien trabaja para la ley y trabaja pues obviamente que al servicio, ¿no? Del poder, de los que dominan, de los que gobiernan, de los que dictan las leyes. Pero poco a poco Alma, de hecho también nos ve revelando que ella misma vive una historia en cierta medida de sumisión, en cierta medida a la sombra, ¿no? De su jefe, que pues no va a ser su jefe, realmente va a ser su compañero. Y que finalmente una de las cosas más interesantes es que sí va a haber un punto de entendimiento entre ambas dos, ¿no? O sea, ellas nunca tienen un diálogo, nunca se vuelven amigas, nunca es que siquiera tengan que establecer como un contacto más allá de conocer de manera muy superficial su historia, pero ambas entienden perfectamente qué es lo que está pasando pues, con cada una de ellas. Más, Alma evidentemente entiende mucho más lo que está pasando con esta chica, con la novia, y en cierta medida también le da como su lugar, ¿saben? Le da como su posición. Entonces, entre la dinámica que se da de la novia, con la doctora, con Alma, me gusta mucho la sensación de cómo hay esta conexión, sin que necesariamente ellas realmente, pues insisto, sean amigas, ¿no? Que sin que necesariamente ellas pertenezcan a un mismo movimiento, pertenezcan a una misma categoría, pertenezcan a una misma condición, pero simplemente por el hecho de ser mujeres hay como una conexión clara y de cierta manera como una búsqueda también de los derechos y las libertades de la otra, aunque realmente no interfieran de forma directa.
La última personaje que la verdad es que no estoy muy seguro de quién sea la actriz que lo interpreta, pero me parece que también es maravillosa, va a ser realmente el ama de llaves de la casa, Greta. Pues ella es Jenny Berlin. Y Greta es una cosa así súper fantástica, ¿no? Greta es una viejita, está al servicio de la doctora Fronius, es igual como todo un personaje ahí muy calladito, muy tímido, prácticamente toda la película, no la vemos como destacar en lo más mínimo. Sin embargo, llega un punto donde ella adopta la ideología de la novia, ¿no? Entonces como que se hace el tatuaje que la novia trae, le entra también como este rollo, pues sí, de cierta manera de la asunción de pensamiento, y eso se me hace muy chido porque encuentro que hay una sensación de mucho diálogo intergeneracional, ¿no? Que por un lado la novia es de una edad, Alma es de otra edad, la doctora Fronis es de otra edad, Greta es de otra edad. Sin embargo, de nuevo, todas están conectadas simplemente por el hecho de ser mujeres y por entender más bien como la evolución. Y que bueno, ligado con esto, hay también una conexión interesante hacia la idea de la propia Mary Shelley, que vive pues prácticamente como en el espacio negro, ¿no? O sea, ella está como más allá del mundo de los vivos, pero que en cierta medida todas de una u otra manera se hablan a través del tiempo, a través del espacio, a través de las condiciones, pero también a través de, pues sí, de cierta manera como del pensamiento. Entonces, yo creo que es una de las cosas como más poderosas que tiene la novia. La selección musical es maravillosa. Realmente lo que están haciendo a nivel sonoro y a nivel de música es muy, 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 muy chido. Hay una mezcla, hay un respeto así fabuloso sobre lo que podríamos considerar del jazz, sobre lo que podríamos considerar el cine clásico, sobre las dinámicas específicamente de las películas más clásicas. Incluso hay por unas escenas muy bonitas donde más bien la novia parece estar encerrada en un sueño, pero que nos da referencia, pues netamente, ¿no? Como a la idea de la novia de Frankenstein por ahí de los años 50, 60, si no es que es un poco más vieja, perdónenme, pero no tengo el dato exacto. Pero si no es como que va y viene, ¿saben? Entre esta idea de ser una película actual, de ser una película vieja, de ser una película entrada en otra época, de ser una película incluso con tintes o sensaciones futuristas, y que eso también sucede a nivel sonoro. De hecho, hay todo un número que me pareció así como uno de los más fascinantes y uno de los más divertidos, donde de cierta manera Frankenstein y la novia se ven involucrados en una especie de fiesta de gala, ¿no? Se sobreentiende que en cierta medida es una especie de fiesta de gala tras el estreno de una película, pero donde de repente todo se pone muy loco, ¿no? Porque empiezan a bailar jazz, pero todo esto se pone así como medio, modernón freestyle, pero de repente, no sé, todo está así como mezclado de manera muy extraña, muy anómala, pero que se vuelve sumamente divertido y que de repente entonces pasamos de una escena que es sumamente dramática, donde más bien Frankenstein conoce a su héroe, porque hay que entenderlo, que volvemos a lo mismo, Frankenstein tiene su corazoncito y de hecho él tiene un gran dote artístico, quiere ser actor, quiere ser bailarín, quiere pertenecer a la sociedad, pero nunca lo va a poder hacer, ¿no? Entonces conoce a su mayor héroe, el héroe pues lo pelucea, ¿no? Lo ve con cara así de, sepa Dios de dónde salió este mugrosito feito naquito, hasta para allá. Y entonces de ahí empieza a darse, ¿no? Como toda esta dinámica de canto, de baile, incluso hasta yo de repente me llegué a sentir un poco como en esta escena de Dumbo, ¿no? Donde salen los elefantes rosas. No sé, me llegó un poco como a esa idea de esa codificación tan extraña, tan pensada en una sensación de otra realidad. Cortea, entonces vemos la intrusión o la llegada de la policía y donde se echan todo un choro muy interesante sobre el rollo de cuál es el papel de la policía, cuál es el papel de la corrupción, cuál es el papel de la violencia, cuál es el papel de la manifestación, cuál es el papel incluso de estas mujeres que de cierta manera dan su vida para poder atrapar a los capos de la mafia, y que en el fondo nunca son reconocidas, ¿no? Que nunca sabe quiénes son, pero que la mayoría acaban muertas. No sé, si hay un brinco como muy intenso, de escena a escena a escena, que la película ni siquiera se da el tiempo de hacer como cortes directos, como decir, bueno, capítulo 1 vi esto, ¿no? Capítulo 2 ya vi esto, capítulo 3 ya vi esto. No sé, pienso un poquito como en Anticristo, ¿no? De Lars von Trier, que sí es como muy clara, así en que te va advirtiendo, ¿no?
dinámica 1, dinámica 2, dinámica 3, dinámico 4. Bueno, pues ahora vas a ver ahí un montón de cosas mezcladas. Pero aquí no, aquí en realidad todo lo ves así sucediendo al mismo tiempo en el mismo universo y bajo, ¿saben? Una sensación que es muy digerible. Una sensación que por un lado mezcla esta poesía romántica como muy decimonónica, pero que también trae unos diálogos que se sienten muy actuales, ¿no? Hasta llegar a la idea de la manifestación social, que es un fenómeno muy sesentero, muy setentero. Entonces, no sé, será que a lo mejor son temas que me mueven mucho, será a lo mejor elementos que a mí me parece que son como muy vivos, como muy intensos, como muy fascinantes y que todavía encuentro necesidad de demasiada vigencia. Pero que me parece que la película está pensada desde una genialidad que pocas veces se ve, ¿no? Que pocas veces logra como entremezclar esta idea entre fantasía, queja social, anomalía, incluso sensibilidad, porque en el fondo hay unas escenas que sí son muy bonitas, que sí son, o sea, pues como que si dices, no ma, qué padre, ¿no? Qué chido los sueños que tiene el monstruito. Pero pues igual que en el fondo no va a poderse cumplir o no va a poder ser, porque no hay forma de que eso se haga, porque no hay forma de que eso suceda. Eh, Quizá lo que se queda en el nivel no tan padre es la parte de la fotografía, que aún así, o sea, estaría siendo injusto porque la fotografía es muy buena. Entonces, de nuevo, hay una mezcla entre fotografía como muy de cine clásico hollywoodense y una fotografía que está pensada pues más en un código de espectáculo. Incluso yo pensaría un poco como en El Gran Showman, ¿no? Como que sí me lleva a esas coloraciones, a esas dinámicas lumínicas, muy bien pensadas. Híjole, es que la edición está muy pasada de lanza, el sonido está muy pasado de lanza, la actuación está muy buena, la dirección está impresionante. Entonces yo de ahí digo, bueno, el arte también, o sea, el arte, todo el diseño de arte está súper, 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 súper chido. Unas cromáticas maravillosas para cada uno de los personajes, unas cromáticas increíbles en cada uno de los entornos. Incluso todo este rollo de la mafia, ¿no? Está configurado así unas cromáticas verdes, terrosas, que pues, la neta se sienten bien chidas. Incluso cuando vemos ahí un poco como esta violencia explícita, porque sí la vemos, ¿no? De una muerte así que se da casi casi porque el capo de la mafia dice cállate, pa, te disparo, ¿no? Y en este rojo que invade los tonos verdes y terrosos, no sé, sí creo que cromáticamente el arte está como pensado de una manera muy maravillosa. Y les digo, pues la foto a lo mejor se queda en el último nivel, pero eso no hace que la película desmerezca, ¿no? Más bien al contrario, me parece que la película está pensada de manera muy inteligente. Les digo, a mí me da la sensación de que posiblemente sea que a lo mejor vimos otras películas sí con un compromiso social, tal es el caso de Pecadores, que evidentemente lo tiene, ¿no? Incluso a la hora de la desaparición, que ya se platicó aquí el capítulo, pero también si lo analizamos más a fondo, hay una gran crítica a la sociedad norteamericana, y que esta más bien se va hacia una temática que a lo mejor pudiese parecer que se haya dicho demasiado, que quizá ya está demasiado explotado, trabajado, pero que yo pensaría que no, que yo pensaría que Maggie Gyllenhaal nos está dando una visión muy acertada, muy juvenil, muy intelectual, porque sí, la película de hecho me parece bastante sobreintelectualizada y que de hecho creo que es muy bueno incluso que haya salido después del Frankenstein de Guillermo del Toro, porque hace un diálogo interesante, ¿no? Porque no es que el Frankenstein de Guillermo del Toro sea malo, es una gran película, pero es una película en una codificación muchísimo más romántica que nos lleva a pensar en una evolución como lo es La novia, una película mucho más oscura, una película mucho más perversa, al menos a nivel de lo que propone en su dinámica social, pero también una película que es mucho más libertadora y que se siente mucho más agresiva, que se siente con un discurso mucho más sólido, que les digo, pues valdrá la pena que ustedes la vean y digan si les gustó, no les gustó, le entendieron, o cuál es de repente también su aproximación a la propia figura de todas las entidades que están mostrando. Que les digo, Frankenstein quizá será dentro de todo el personaje, pues no el que menos trasciende, pero sí a lo mejor el que menos, como el que menos detona, pero porque asumo que en realidad la dirección está
dando por sentado que ya todos conocemos al monstruo, que ya todos conocemos la historia de Frankenstein, pero que aún así le da como su justa lugar, ¿no? Le da su justa medida. Algo muy importante para que ustedes no malentiendan lo que acabamos de decir, es que si bien me parece que es una película altamente feminista, no es una película que está codificada desde un feminismo, pues hembrista, ¿no? No va hacia una idea donde el hombre vale menos, donde el hombre es basura, donde pues ojalá sí, ¿no? Votamos al hombre porque el hombre mejor que se salga de contexto. No, de hecho me parece que es una película donde hay mucho diálogo, donde hay mucha cruce, pero sobre todo donde no cae en la falacia de la igualdad, porque no somos iguales, no hay forma de que lo seamos, nunca va a poder ser. Y entonces más bien desde donde están surgiendo y como cada uno está contando y cobrando importancia en su contexto, más bien la unión, más bien la conexión, más bien el cruce de elementos, donde aún a pesar de que Frankenstein está haciendo lo mejor posible para ser una buena persona y para hacer lo mejor que le toca, de todas maneras comete sus errores, ¿no? Y uno de sus errores más grandes es mentirle a su novia. No sé, me parece como muy conflictuante a nivel también moral, pero que al final hay elementos que van cobrando mucho más sentido y que vuelvo a lo mismo, la película no pretende ser un decálogo de moralidad, la película no pretende decirte, pues mira, el monstruo hizo bien, la novia hizo mal, ¿no? O la doctora hizo bien, o los policías hicieron mal. Sin embargo, sí deja como vislumbrar muchos de los defectos, pero también muchos de los vicios de los seres humanos, relacionado con el poder, relacionado con el reconocimiento, relacionado con el sexo, relacionado con las drogas, relacionado de cierta manera con los excesos, relacionado con el amor. Incluso creo que hay muchos vicios que la película aborda sobre la idea del amor y también sobre, en cierta medida, la simpleza, ¿no? La simpleza, lo que significa ser, pensarse a sí mismo y en cierta medida tratarse de relacionar con alguien, ¿no? Cuando no sabes quién eres, cuando no sabes tu pasado, cuando ya ni siquiera te importa que tengas una patita torcida o un ojo chueco, ¿qué más queda? O cuáles son esas cosas que conectan en este código de amor. Y en ese sentido digo, órale, wow, ¿no? Ya saben ustedes que yo detesto las películas románticas, las detesto con toda mi alma y mi ser, pero definitivamente que yo creo que han sido pocas las películas de las que salí tan emocionado y con tantas ganas de volver a ver, porque sí la quisiera volver a ver muchas más veces que La novia. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra plática, nuestra reseña del día de hoy. Amigos, anímense aquí pues, a comentarnos, a decirnos les gustó, no les gustó, les parece, no les parece, están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, pues también está chido, está válido. Y déjenos aquí sus comentarios. ¿Qué otras películas les gustaría a ustedes ver? Debo decir la verdad, yo vaticino que 2026 va a ser el año de la animación, 2025 fue el año del terror. Sin embargo, yo creo que va a haber grandes producciones de terror, tanto a nivel de series como a nivel de películas, que ya se están viendo, ya se están anunciando. No sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado porque estoy esperando Scary Movie 6. No me importa que sea ni como sea, pero yo creo que va a ser uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026. Y pues bueno, ya veremos a ver qué pasa. No se les olvide que incluso a fin de año ya está anunciado el estreno de, según yo se va a llamar Beowulf, que es la película de Hombres Lobo de Robert Eggers. Entonces, si no sale este fin de año aquí en México, es casi seguro que la van a dejar como Nosferatu para inicios de 2027 en nuestro país. Entonces, amigos, ¿qué nos podemos decir? ¿Qué más podemos querer? Muchísimo cine de terror para todos. Estaremos aquí con ustedes platicando de los nuevos estrenos, las buenas visualizaciones y, ¿por qué no?, de muchísimo más de esto que es el cine de terror. Pues no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como HorrorMYT. Por supuesto, denos un like en nuestra página de TikTok, nuestro canal de TikTok HorrorM0. No dejen de seguirnos en la página de Facebook Horror Luces Cámara Terror. Tenemos por ahí unos relatillos medio extraños, medio ocultos, medio perversones en Horror en Relatos en nuestro canal de Spotify. Y por supuesto, no dejen de suscribirse a este subcanal de Terror Horror. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona. Nos vemos en un próximo capítulo de Horror Luces Cámara Terror.